Ayer el presidente de la República hacía una aclaración respecto a la pregunta de la consulta popular sobre las bases militares. Él aseguraba que en esa pregunta no dice bases militares, pero la pregunta señala lo siguiente, la que está aprobada y la que está ya en la papeleta. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esa es la interrogante que se consultará al pueblo ecuatoriano el próximo 16 de noviembre. El presidente ha señalado que puede ser en Galápagos, que puede ser en Salinas, como ubicaciones estratégicas para instalar una base extranjera. Él dice ahora que no es militar, pero la pregunta está allí. ¿Cuáles son los riesgos y cuál es la experiencia que ya tuvimos de haber tenido una especie de base militar, no totalmente base militar propiamente dicha, pero sí instalaciones militares extranjeras, tanto en Baltra como en Manta? Volver a ese tipo de acuerdos en estos momentos con la realidad del país, ¿es viable o no? Economista, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Yesenia y Orlando. Sin lugar a dudas, la pregunta incorpora el tema de bases militares, en eso no hay ninguna equivocación, está planteado con claridad. Están diciendo si estamos de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares. E incluso se dice dos cosas más muy graves y preocupantes: ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera. No solo se trata de que el Ecuador podría abrir la puerta para establecer bases militares extranjeras en su territorio, sino que vamos a ceder instalaciones militares a tropas extranjeras y a mercenarios. Ojo, este es el punto aquí preocupante adicional. Y en ese contexto nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el papel que están cumpliendo las Fuerzas Armadas. No se trata de una suerte de gran bofetada a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional, porque se estaría aceptando que son incapaces de asumir su responsabilidad constitucional de garantizar la paz en el país. Y estamos trayendo mercenarios que actúan porque están haciendo negocio. El negocio de los mercenarios es el negocio de la muerte, el negocio de la guerra. Y en muchos casos, también eso se ha demostrado en distintas partes del planeta, que los mercenarios luego terminan siendo un aliciente para bandas paramilitares, porque así como les puede contratar el Estado ecuatoriano, les puede contratar los narcotraficantes o grupos oligárquicos, como sucedió en Colombia. En ese escenario, entonces, nosotros estamos avisados y estamos alertados de los riesgos de esta decisión. Y luego, por supuesto, Yesenia y Orlando, habrá que averiguar cuál es esa experiencia de las bases militares en el Ecuador y en el mundo entero, si han servido o no para combatir el narcotráfico, que es uno de los argumentos o pretextos que tiene el gobierno para impulsar esta consulta popular, esta pregunta concreta en la consulta popular. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Alberto. Hay un artículo publicado bajo tu rúbrica que dice "La mira imperial puesta en Galápagos". Y en el capítulo, en el acápite que dice "una compleja y poco conocida historia de pretensiones imperiales", a mí me ha dejado sorprendido porque no tenía conocimiento de algunas de estas cosas, que desde la época del gobierno de Urbina ya había esta intención. Después incluso Neptalí Bonifaz le señala a la Asamblea Constituyente de aquel entonces de que a cambio de la venta de las Galápagos nos perdonarían la deuda externa y una serie de cosas. Es decir, las Galápagos siempre han estado en la mira de los Estados Unidos y también en la mira de aquellas personas que quieren hacer de las Galápagos una ofrenda hacia los Estados Unidos para ganarse no sé qué tipo de rédito. ¿Qué implica para el Ecuador entonces, Alberto? La pregunta es, ¿qué implica que las Galápagos pasan a ser casi que patrimonio del ejército estadounidense? Bueno, en primer lugar sería bueno para aprovechar este momento para recomendar la lectura de este libro donde aparece el artículo que acabas de hacer mención, Orlando, "La mirada imperial puesta en Galápagos", un libro que editamos con Ramiro Ávila, Esperanza Martínez, Elizabeth Bravo y quien les habla, y que está disponible en las redes sociales. Ahí pueden encontrar ustedes una enorme información al respecto y deberíamos preguntarnos qué significa colocar una base militar en las Islas Galápagos. Un dato, un comentario al margen. El presidente de la República ni siquiera esperó que el pueblo se pronuncie en las urnas y ya comienza a decir dónde se ubicarían las bases militares norteamericanas en territorio ecuatoriano.
Es un detallito que no hay que dejarlo al margen, por una razón muy simple, porque parecería que el señor está totalmente seguro que va a obtener el triunfo en la consulta popular. A lo mejor cuenta ya con el respaldo del Consejo Nacional Electoral y lo único que falta es que ponga un par de cifras y el resultado ya está decidido. De todas maneras, nosotros deberíamos tener en cuenta qué representa una base militar en el Ecuador. ¿Sirve para combatir el narcotráfico? No. Tenemos una experiencia con la base militar en Manta. Y Manta estuvo una base militar desde el año 1999 hasta el año 2009. En esa época no se redujo el envío de drogas, se multiplicó por 3. Es cierto que las magnitudes ahora son mucho mayores y que el Ecuador se ha convertido en uno de los principales exportadores de cocaína, particularmente a Europa, en embarques de banano, que es la información disponible. En ese contexto, ni siquiera con la base militar norteamericana en Manta se redujo la delincuencia y la violencia. Por el contrario, se dispararon. Y hay denuncias que pueden leerlos en los diarios manabitas de los abusos de los soldados norteamericanos, del atropello a los derechos humanos de pescadores, e inclusive se denuncian ahí situaciones de prostitución de la niñez, de jóvenes, de niñas, de niños, algo brutal, pero yo creo que eso es un asunto que lo tenemos que tener en consideración. La base militar norteamericana en Manta no sirvió para combatir el narcotráfico, ni siquiera la pesca ilegal, como dice en sus objetivos el gobierno del presidente Daniel Noboa. Además, no nos olvidemos, y esto es muy importante tener en cuenta, que en Colombia hay 7 bases militares y en Perú hay 6 bases militares norteamericanas. Me refiero a bases militares norteamericanas en Colombia. Y no se ha reducido el narcotráfico. En ambos territorios crece de forma imparable la producción de cocaína, de coca y cocaína. Esta es una triste realidad, pero esa es la realidad. Y entonces, en ese contexto también sería muy bueno recordar las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, quien al terminar sus funciones en el año 2019, dijo textualmente que no se necesitan bases militares en Ecuador para combatir el narcotráfico, que hay tecnologías, nuevas metodologías y sistemas modernos que hacen innecesaria la presencia de bases militares. Entonces la pregunta en este rato es la siguiente: ¿para qué una base militar en Galápagos y una base militar en Salinas, en lugares donde ya estuvieron los norteamericanos desde 1941 a 1946? Se instalaron allí, eso habría que recordar algo de historia, sin autorización expresa del Estado ecuatoriano, y justamente cuando el territorio nacional estaba ocupado por tropas peruanas. Soldados peruanos ocupaban la provincia del Oro y nos forzaron luego a suscribir un tratado de límites con el cual perdimos el acceso al Amazonas. Quizás un par de datos de historia. El domingo 7 de diciembre del año 1941, el Japón ataca a Estados Unidos en Pearl Harbor. Inmediatamente hay una gran alianza panamericana para enfrentar al imperialismo japonés y defender la democracia, como se decía en esa época. ¿Ya? Y en esos días, mientras nosotros estábamos en guerra con el Perú, desembarcan tropas norteamericanas en Baltra, Galápagos, Salina, península de Santa Elena, sin autorización expresa del Estado ecuatoriano. Repito, eso hay que tener en cuenta. Recién el 24 de enero de 1942 se autoriza a la presencia de tropas extranjeras en Salinas, y el 2 de febrero de ese año la presencia de tropas extranjeras en Galápagos. Entre las dos fechas es lo que se firma este protocolo de Río de Janeiro, el 29 de enero, con el cual perdimos el acceso soberano a la Amazonía. ¿Sirvieron las tropas extranjeras para proteger la soberanía ecuatoriana? No. Y tampoco van a servir para proteger la soberanía ecuatoriana tropas extranjeras en Galápagos o en Salinas, porque tienen otra función. Están buscando lugares estratégicos en medio de la disputa interimperial, sobre todo de los mares, particularmente con China. Y entonces las Islas Galápagos y Salinas se volverían un objetivo militar estratégico en esta guerra interimperial. Y esto tiene que ver, esto es fundamental, con el intento de los Estados Unidos de volver a controlar militarmente Galápagos y de tener con la base espacial en Talara, en el Perú, otra opción de control del mar en esa región del
del Pacífico y proyectarse en el resto del océano, teniendo en cuenta que China ya construyó un gran puerto al norte de Lima, el puerto de Chancay, el mayor puerto en el Pacífico, que es una verdadera amenaza para los intereses norteamericanos. Ahora, economista Costa, de eso desde el ámbito militar y de soberanía, pero también el paso de la base militar norteamericana por Baltra dejó consecuencias en el ámbito ambiental, ¿no? Grave contaminación, introducción de especies invasoras y daños a ecosistemas sensibles. También dejó infraestructura que ahora se utiliza o se utilizó en los años posteriores, como por ejemplo para el aeropuerto, que es un medio de comunicación de Galápagos con el territorio. O sea, pero en el ámbito ambiental, en las condiciones que está actualmente Galápagos, ¿cómo podría afectarle volver a tener una instalación militar en esa zona? Tengamos presente que el archipiélago de Colón o las Islas Galápagos son un parque nacional. Es nuestro primer parque nacional desde 1959. Desde 1979 es un patrimonio de la humanidad. Y desde 1985 es la reserva de la biosfera de la UNESCO. Entonces estamos hablando de que las Islas Encantadas representan el patrimonio natural, uno de los patrimonios naturales más importantes del país. Ahí hay que tener en cuenta, por supuesto, toda la biodiversidad terrestre como la biodiversidad marina, que es maravillosa, es única. Cada isla es diferente en términos de biodiversidad y entonces eso es fundamental tener en consideración. Adicionalmente, ahí hay personas, porque muchas veces hay gente que ve las Galápagos simplemente como una opción de turismo. Sí, el turismo es importantísimo, pero hay también personas y hay que tratar eso con equilibrio tanto de justicia social como de justicia ecológica. Y por supuesto, la importancia económica es el turismo y es la pesca. Y entonces aquí la pregunta que me hago yo es, ¿vamos a poner nuevamente en riesgo las Islas Galápagos? ¿Y por qué digo nuevamente? Porque durante la presencia de las tropas norteamericanas en Galápagos de 1941 a 1946, cuando el presidente Velasco Ibarra no aceptó una propuesta norteamericana de alquilar las islas por 99 años a cambio de $20 millones, el presidente Velasco Ibarra tuvo esa capacidad de decir, no, vamos a permitir que se vuelva a destruir la isla Baltra por lo menos. La destrucción en la isla Baltra está documentada, brutal, fue brutal. Se aplanaron los cráteres que había ahí para construir los aeropuertos, desapareció la fauna nativa, y ha habido una destrucción, una contaminación fantástica. Y alguien dirá, eso era antes, porque yo he escuchado ese argumento, por eso tomo este punto. Eso era antes con otras metodologías, porque ahora somos más modernos. Vean la información que se dispone, por ejemplo, de la base en Puerto Rico, de la base Vieques de los Estados Unidos, la destrucción ambiental y los impactos sobre las comunidades son brutales. Lo mismo sucede en las bases que tienen o tuvieron en Panamá, en Hawái. Desde el día de ayer está circulando un informe de los impactos sobre la salud de la gente en Guam, donde se está sintiendo una verdadera eclosión de cáncer, una pandemia fenomenal de cáncer justamente por la presencia de tropas extranjeras, de equipos modernos, con tecnología moderna, pero que ocasionan tremendos impactos ambientales y graves contaminaciones que están golpeando a las comunidades que viven en esas zonas. Alberto, en función de esto que acabas de mencionar, hay dos detalles que son muy importantes. La primera es que ese afán ha estado permanentemente de las élites, de quienes se sienten más pro-estadounidenses que ecuatorianos, efectivamente, pero también hay una situación de orden económico. El diario La Hora dice en su portada el día de ayer o hoy en la mañana, no me acuerdo ya, que las bases militares le han traído a los países donde se han establecido un cierto bienestar económico. ¿Cómo contrarrestar esta barbaridad, que hay que decirle así, es una barbaridad que las bases militares traigan bienestar económico cuando no aportan un centavo y al contrario se van llevando la plata de aquí? Eso me parece que es ya parte de una campaña de ese diario que está empeñado en distorsionar la realidad para tratar de influir a la opinión pública. Ese mismo diario, el 24 de septiembre, un titular grandote decía, la Constitución de Montecristi frena la economía, y en el subtitular decía, la inversión privada no se frena porque la Constitución tiene 444 artículos. No sé en qué están pensando estos señores,
que creen que pueden engañar así a la sociedad. La realidad es que las bases militares no traen bienestar a la población. Puede haber algunos negocios que crecen, como el negocio de la prostitución en Manta, y esa es la triste realidad. La violación de los derechos humanos y las afectaciones ambientales que golpean a las comunidades cerca de las bases militares está documentada. Vuelvo a recomendar, Orlando, la lectura de este libro, en donde hay un artículo en el que se presentan todas esas graves afectaciones a la salud de la gente y al ambiente, en un artículo elaborado por Elizabeth Bravo, que aborda la cuestión de Panamá y de Hawái y de Vieques en Puerto Rico. Yo creo que entonces no podemos comer cuento. Este rato estamos viviendo una campaña electoral que empezó hace mucho tiempo atrás, que está cargada de mentiras, de infundios y de visiones que sin lugar a dudas representan intereses de los grupos oligárquicos, que son los que están empeñadísimos en golpear a la Constitución de Montecristi. Lo estuvieron desde el principio, cuando se aprobó la Constitución el domingo 28 de septiembre del año 2008. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben perfectamente que si aplicamos la Constitución de Montecristi a cabalidad, algo que no ha sucedido, sus privilegios están en peligro. Por eso están en contra de la Constitución de Montecristi y no dudan en mentir las veces que sea necesario para tratar de engañar al pueblo ecuatoriano. Economista, le invito a escuchar una parte de la intervención que en estos momentos está realizando el presidente de la República en el canal Teleamazonas, en el que al parecer cambió de opinión o dio un lugar adicional donde se podrían instalar las bases militares extranjeras. Le invito a que lo escuche. Tenemos a la oposición tratando de engañar a la gente y tratando de desviar la atención de que vamos a afectar los ecosistemas en Galápagos. Hemos tenido una conversación con Kristi Noem de Homeland Security y las dos posibles bases, o alguno de los dos lugares va a ser o Manta o Salinas. Baltra queda descartado. ¿Descartó ya Baltra? Sí. ¿Por qué la descartó? Porque en este momento la prioridad es o Salinas o Manta. Hay una mayor prioridad en el tráfico de armas, en el tráfico de combustibles, en el tráfico de drogas en este momento. Entonces, primero... Alberto Acosta, ahí está la declaración. Hasta ayer el presidente de la República mencionaba Galápagos, Baltra y Salinas, y ahora dice que Baltra no, pero Salinas y no Santa Elena. No sé por qué, disculpen, Yesenia, no sé por qué, pero el señor me comienza a sonar a la trimotrufia. Como digo una cosa, digo otra. Y entonces esta es una triste realidad. ¿Por qué está diciendo eso? Porque sabe que la gente comienza a alinearse con el no en esta pregunta y en el resto de preguntas. Está muy preocupado, está buscando este rato dar marcha atrás, pero aquí vuelve a cometer lo que yo diría no es un error, sino un acto de audacia, de sinvergüencería. Señor presidente, todavía el pueblo no se pronuncia en las urnas, tenga paciencia, veamos si le autoriza el pueblo a instalar bases militares en Ecuador, en cualquier parte de nuestro país, y veamos qué dicen las Fuerzas Armadas, porque aceptar bases militares extranjeras, aceptar tropas extranjeras y aceptar mercenarios en nuestro territorio es una clara demostración de que el presidente de la República no confía en la fuerza pública, en las Fuerzas Armadas en particular, para combatir el narcotráfico. Y otro dato que deberíamos tomar en consideración: bases militares norteamericanas en Manta, ya las tuvimos una y no funcionó. En Salinas, ¿va a cumplir una mejor función? No. Si aquí el tema no solo es controlar el tráfico de drogas por el mar, que hay que hacerlo, sin lugar a dudas, pero ¿de dónde viene la droga? ¿Dónde se fabrica la droga? En el continente. Ecuador recibe droga de Colombia y de Perú. ¿Por qué no se controla ahí la droga el rato que ingresan esos cargamentos a nuestro país? ¿Por qué no se controla mejor los puertos para impedir que la droga salga en embarques de banano? Estos son temas que deberíamos resolver. Y eso no se resuelve con tropas extranjeras. Eso se resuelve con voluntad política, decisión de tomar el toro por los cuernos y enfrentar esa realidad. No se trata aquí de minimizar el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como pretende en la práctica el presidente Daniel Noboa. Alberto,
A pesar de la gracia que puede causar esto que acaba de mencionar, obviamente el presidente está en campaña, está midiendo las encuestas, está midiendo la reacción de la gente. El colocar en Baltra generó decenas de memes poniendo a tortuguitas, a tortugas en general con cascos de gringos, etcétera. Efectivamente esto le golpeó. Pero también hay otro tema que sí me gustaría conversar y que reflexionar contigo, que tiene que ver con que este es un problema que se podría decir, bajo los términos que corresponden, que todavía no ocurre. Pero hay otro problema que es muy grave y es el de la minería y lo que pasó en Buenos Aires, es decir, un ataque con artillería en la zona de Buenos Aires, que además está evidenciando cuál es el propósito fundamental de los grupos económicos del Ecuador que tienen que ver con la minería. ¿De qué manera entender lo que está haciéndose ahora con un distractor que es la consulta y demás, cuando en la práctica lo que está ocurriendo en el territorio ecuatoriano, en las zonas agrícolas, campesinas, montañosas, amazónicas, es una extracción fuerte con control militar, con ataque militar y con una potencialidad que para algunos parecería que con eso nos vamos a volver a salvar económicamente, como quisieron hacer en el 73 con el petróleo? Bueno, ahí tenemos el manejo mediático de las Fuerzas Armadas, que un verdadero show montado, se bombardea las instalaciones de la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. A mí me parece muy bien que se combata la minería ilegal, pero eso es un show. Eso fue previsto en medio del paro nacional y para decir que el gobierno está actuando enfrentando a la minería ilegal. ¿Por qué no lo hicieron antes? Desde hace 5 años, el segundo semestre, creo que fue también octubre del año 2020, se conoce exactamente dónde hay minería ilegal. Lean el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, páginas 108 a 112. Ahí está, documentadamente la información de los lugares en donde existe minería ilegal, provincias, cantones y parroquias. 5 años, ¿por qué no se le ha combatido? ¿Por qué recién ahora se hace ese show de las Fuerzas Armadas atacando las instalaciones de Buenos Aires? Que no necesitaban ser destruidas con ese disparo de morteros, que hay que utilizar otro tipo de material y otro tipo de estrategia para destruir estas instalaciones porque son subterráneas. En ese contexto, la pregunta, insisto, es ¿por qué no se le ha combatido a la minería ilegal? Porque hay una complicidad entre las autoridades de todos los gobiernos, Lasso, Moreno, Noboa, con la minería ilegal. No se entiende de otra manera que varias veces que ha habido alguna intervención temporal de la fuerza pública, incluso se hayan encontrado maquinarias de gobiernos autónomos descentralizados trabajando en estas actividades ilícitas. También hay una relación entre las mineras legales y las ilegales. Ese también es otro tema que hay que tener en consideración. A las mineras ilegales se les manda como punta de lanza de las mineras legales y se dice que esas son las que destruyen y después vienen atrás las mineras legales. En otras ocasiones, ¿quién compra el oro de las mineras, de la minería ilegal? Las empresas legales. Eso también sucede y se ha documentado. Hay un informe detallado en la revista Plan B, ya el año pasado se publicó, o este año se publicó, hace un par de meses, en donde se da cuenta de cómo se exportó 1.300 millones de dólares el año pasado a través de 59 empresas, algunas ni siquiera registradas en el SRI, algunas ni siquiera tienen alguna página en el internet. Se exportó 1.300 millones de dólares de oro, ¿ya? La exportación oficial es de 1.170 millones de dólares de la mina, esta fruta del norte en la cordillera del Cóndor. Y en total se calcula que podríamos estar exportando como 5.000 millones de dólares. Se habrían exportado el año pasado. Estos son temas que tienen que quedar claros. Y ojo, toda la minería legal es ilegal, porque no han cumplido con la consulta previa, libre e informada, ni con la consulta ambiental. Y por eso la Cámara de la Minería, ya lo dijeron en un desayuno en Quito hace un par de semanas, quieren bajarse la Constitución de Montecristi. Todo está armado por parte de estos grupos de poder que ven con terror, con pánico, si se aplica la Constitución de Montecristi.
Economista, usted señala que 1.300 millones de dólares se exportaron en oro a través de empresas que no están registradas. Allí, evidentemente hay responsabilidad, porque se supone que en teoría tenemos organismos de control, entidades que deberían supervisar que empresas estén registradas, cumplan con la reglamentación nacional para hacer este tipo de actividades. Allí, ¿cómo se puede explicar que hayan salido 1.300 millones de dólares del Ecuador en oro? Esa es una pregunta que está planteada. Yo invito a que se lea ese informe que fue presentado por la revista Plan B y luego, hace pocas semanas, nuevamente por Diario Expreso en Guayaquil. 1.300 millones de dólares. Y esa tendencia está creciendo. No nos olvidemos que el precio del oro está subiendo, ya superó los $4,000 por onza. Un kilo de oro está en más de $130,000. Un kilo de cocaína creo que en $33,000-35,000. Entonces estamos viendo cómo los tentáculos del crimen organizado se han ido extendiendo, se están vinculando, entrelazando, gracias a la falta de voluntad política de los gobiernos, a la complicidad de algunos funcionarios públicos con la minería ilegal y a la postre eso es con el crimen organizado. Esta es la realidad de este país y nos quieren convencer ahora que la solución es la minería legal. Esto es parte de ese engaño con el cual se quiere, insisto una vez más, distorsionar la verdad para que la gente siga confiando en este esquema económico de seguir viviendo de la renta de la naturaleza. Y por eso, para hacer realidad eso, tienen que acabar los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos de participación ciudadana, los derechos colectivos, porque sobre todo los pueblos y nacionalidades indígenas son los grupos humanos más afectados de este manejo económico. Economista, sobre este tema de la minería, en las últimas horas el presidente de la República ha emitido el reglamento de la ley de fundaciones o esta ley para las ONGs. Y allí, al parecer, lo que se va a hacer es escudriñar cada paso que den estas organizaciones no gubernamentales u organizaciones sociales y se prohibirá y se sancionará a aquellas que hagan algún tipo de actividad o utilicen recursos para actividades que se opongan a la minería. Esto ¿cómo se puede entender? Eso es una clara demostración, Yesenia, de cómo se quiere imponer la minería. Ya sí hizo en años anteriores, cuando se impuso la minería a sangre y fuego en la cordillera del Cóndor. Y ahora lo que se quiere es inclusive impedir la solidaridad entre los gente que vive en las ciudades con la gente que vive en el campo y defiende sus territorios. Por ejemplo, con esta decisión del presidente Daniel Noboa a través de un reglamento de esta ley de solidaridad, de fundaciones, transparencia social, la ley de las fundaciones, ¿qué habría sucedido en Cuenca? No se habría podido dar la gran marcha del Quinto Río en la ciudad de Cuenca, porque habrían todas estas organizaciones sociales, gremios que apoyan esta movilización para frenar la minería, habrían sido sujetos de severas sanciones por parte del gobierno. Aquí lo que se quiere es construir un escenario para imponer a como dé lugar este tipo de actividades extractivas. Y estamos viendo que a la postre todo esto lo que va a generar es más protestas, más reclamos, más inestabilidad, porque la sociedad no se va a quedar cruzada de brazos. Los sectores que están defendiendo sus territorios no se van a quedar cruzados de brazos. Pueda que haya miedo, pueda que haya recelo frente a la represión que la hemos visto fue brutal en contra de un pueblo desarmado como fue el pueblo indígena, particularmente en la provincia de Imbabura. Y en ese contexto, entonces, las condiciones que vamos a vivir en los próximos meses, diría años, si no reaccionamos pronto y oportunamente, van a ser de una creciente conflictividad. Alberto, en la retórica de quienes apoyan la realización de una asamblea constituyente hay una serie de argumentos, yo digo falaces, me hago cargo de las palabras, de que en la Constitución de Montecristi hay una serie de capítulos que son pura retórica, que no sirven para nada, como por ejemplo, dicen ellos, el haber declarado al Estado ecuatoriano plurinacional e intercultural, pero también hay otra cosa, que incluso ha motivado a que algunos brillantes analistas en los medios de comunicación digan de que se debe eliminar el capítulo que corresponde, o los artículos que corresponden a los derechos a la naturaleza. Tú que fuiste el principal impulsor de este capítulo, de este concepto, ¿cuál es el argumento que valida la existencia de los derechos de la naturaleza? Para que algunos que no entienden y no piensan y no leen, por lo menos, al menos en estas condiciones, sepan de dónde provino esta idea. Bueno,
En primer lugar, Orlando, tengamos claro que los derechos de la naturaleza no son iguales, no son similares a los derechos ambientales. Los derechos ambientales se derivan de los derechos humanos y ahí se establece el derecho que tenemos los seres humanos a un ambiente sano. Estos derechos son fundamentales. Los derechos de la naturaleza tienen otro origen, parten de una realidad indiscutible. ¿Quién en la práctica, en la cotidianidad, desde siempre nos ha dado el derecho a la existencia de los seres humanos? Es la naturaleza, la madre tierra o la Pachamama. Pachamama, que para los pueblos indígenas, de donde surge con mucha fuerza esta declaración de los derechos de la naturaleza, no es una simple metáfora. Cuando los indígenas hablan de madre tierra, Pachamama, no lo utilizan como una metáfora, es una realidad. Pero lo interesante es que en el caso ecuatoriano también hubo muchos sectores en todas las regiones del país que defendían sus territorios, y eso nos permitió en Montecristi hacer una suerte de mestizaje jurídico que permitió establecer por primera vez en el mundo los derechos de la naturaleza en una constitución. Y ese ejemplo se expande en el planeta. Hay ya 40 países o más que a través de distintas leyes, disposiciones jurídicas, ordenanzas municipales o diversas normativas están aplicando los derechos de la naturaleza. Y lo interesante, que esta visión de verle a la madre tierra como el origen de los derechos ha estado presente en otros lugares del planeta. Eso no conocíamos en Montecristi, cuando establecimos los derechos de la naturaleza en un ejercicio pionero en términos civilizatorios. Pero hay muchísimas otras aproximaciones que llegan a entender que realmente quien nos da el derecho a la existencia es la madre tierra, es la naturaleza. Si bien en la Constitución de Montecristi, que invito a leerla para no comer cuento, se establece de forma antropocéntrica que nosotros le damos derechos a la naturaleza, quien nos da derecho a la existencia es la madre tierra. ¿Y por qué se oponen a eso? Por una razón muy simple. El rato que comencemos a hacer realidad que la naturaleza es sujeto de derechos, algo que ya comenzó en el país lenta y dificultosamente, pero tenemos más de 60 sentencias, algunas maravillosas como la de los cedros en la provincia de Imbabura, que frenó el proyecto minero en Yurimagua, tendremos que ir dando paso a una suerte de gran giro copernicano. La justicia tiene que ser pensada de otra manera. La economía tiene que llevarnos a una relación de armonía con la naturaleza. Tenemos que respetar los ciclos vitales y tenemos que ir pensando en la desmercantilización de la naturaleza. Y no nos olvidemos, Orlando, que la obtención de nuevos derechos siempre ha exigido luchas políticas. El derecho a tener derechos siempre ha exigido luchas políticas. Los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los afroamericanos, afroecuatorianos en nuestro caso, los derechos de las mujeres, los derechos de la naturaleza también entonces están en ese proceso de emancipación de la humanidad, porque nosotros sin naturaleza no podemos seguir existiendo. Pero Alberto, quizás ahí para acotar, lo que haría falta también es reflexionar por qué se declaró al Estado ecuatoriano en la Constitución de Montecristi intercultural y plurinacional. Porque no voy a exigirle al presidente de la República que entienda eso, porque además de haber nacido en Miami, creo que estudió en el colegio alemán y estas cosas no se dan en el colegio alemán. En esas circunstancias, el ser un Estado intercultural y plurinacional que no se ha implementado del todo tampoco, que ese es otro problema que tenemos en el Ecuador. ¿Qué implicaría en caso de que, por ejemplo, ocurriera una constituyente y como han planteado que ya existe una constitución redactada, que en esa constitución de 180 artículos desaparecen los derechos de la naturaleza, el Estado plurinacional e intercultural? ¿Qué implicaría para el Ecuador después de lo que se ha avanzado, no solamente desde Montecristi, porque algo ya se hizo también desde el 98 en la constitución de Sangolquí? Bueno, el tema de incorporar los derechos que plantean los pueblos y nacionalidades indígenas tiene una larga historia. Los pueblos y nacionalidades indígenas, bien sabemos, resisten desde hace más de 100 años una conquista y colonización que no han terminado y que se mantienen hasta la actualidad. Y uno de esos logros en Montecristi fue establecer el Estado intercultural y plurinacional. ¿Cuál es el objetivo de la plurinacionalidad? La unidad en la diversidad. ¿Unidad de qué? De los pueblos y nacionalidades indígenas, de los pueblos afroecuatorianos,
de los pueblos montubios y cholos, de mestizos y de otras comunidades. Eso implica, Orlando, y esto para mí es fundamental, un salto cualitativo importantísimo respecto a lo que ha sido el monoculturalismo eurocéntrico del Estado-nación único, que ha sido funcional a la visión de una sociedad homogénea, útil para sostener los privilegios de unos pocos y la subordinación de muchos. Esta es la realidad. La plurinacionalidad emerge como una oportunidad para reformular las relaciones de poder entre el Estado, comunidades, pueblos y la ciudadanía. Esto también es importantísimo. Y entonces, en este escenario, nosotros tenemos que entender que la plurinacionalidad es para todos o no lo es, porque la plurinacionalidad no es solo un marco jurídico con algunas normas, leyes para el mundo indígena, para el mundo afro, para el mundo de los cholos y montubios, no, es para toda la sociedad. La plurinacionalidad es un reclamo que surge con mucha fuerza, particularmente desde 1990, en el levantamiento indígena del Inti Raymi, cuando los pueblos y nacionalidades emergen como sujetos políticos. Esto es importantísimo. Antes eran vistos como objetos de la política nacional, incluso por las izquierdas, que creían que solo eran proletarios explotados en el campo. No. Emergen como sujetos políticos portadores de su propia visión de mundo. La plurinacionalidad, la interculturalidad, el summa causa o buen vivir, los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, los derechos de la Yakumama establecidos en la Constitución, en el artículo 318, cuando se establecen las prelaciones en el uso del agua, primero para seres humanos, segundo para la soberanía alimentaria, tercero, garantizar el ciclo vital del agua, y cuarto, otras actividades productivas. Estos son otro de los temas, otro de los puntos que incomodan a los grupos de poder. Y entonces, los derechos colectivos también surgen desde eso. Y en este escenario, nosotros deberíamos como sociedad estar orgullosos y potenciar esa enorme diversidad cultural, tanto como proteger y potenciar la biodiversidad. Pero claro, quienes ven el mundo desde una perspectiva casi centrada en sus bolsillos y con una opción de vida que es consumismo y productivismo, están muchas veces incapacitados para entender estas profundas realidades. Estos son los derechos que hay que defender y estas son las razones para decirle una y otra vez no al presidente Noboa con su consulta popular, que va a restringir derechos y garantías y que nos va a regresar al pasado. Yo digo no porque no quiero volver al pasado, porque esta es la realidad de fondo. Economista, usted fue ex asambleísta constituyente, por hecho es político, y quisiera su criterio político a la siguiente declaración del presidente de la República, vertida esta mañana en el canal del Amazonas, sobre la campaña electoral que ya comenzó hace rato en el país con miras a esta consulta popular y posible convocatoria a asamblea constituyente. Escuchemos, le invito a que lo escuche. Empieza la campaña para la consulta y el referéndum. ¿Va a pedir licencia? Sí, voy a pedir licencia, pero no voy a pedir licencia todo el periodo porque ya hay compromisos internacionales adquiridos. Tengo una ponencia en los Estados Unidos el día 4 y recibo también a Kristi Noem, aquí la secretaria de Homeland Security, el día 5 y el día 6. A partir del día 6 en la noche, que ya se acaba ese compromiso, pues ahí pediré licencia en el caso de hacer campaña. Vamos a hablar luego de la consulta y ahora vamos con el otro tema que le había mencionado, que es el del feriado. Planes de reactivación para las zonas afectadas por los 31 días de paro. Al presidente de la República dice que va a pedir permiso para hacer campaña de forma parcial. Ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que todos los funcionarios públicos que quieran participar en la campaña deben pedir licencia. Y dijo que los funcionarios públicos no pueden instar al voto, ni al sí ni al no, si son funcionarios públicos, porque eso está prohibido. Eso no ocurrió en campañas anteriores, ahora en teoría ocurriría. Yo le pido su criterio político respecto de esa forma en cómo se está conduciendo este proceso electoral. Una primera puntualización. Todos los seres humanos somos animales políticos. Ese es el punto de partida. Y muchas veces hay gente que dice que odia la política. Hincha el pecho y dice, yo no me meto en la política. No se dan cuenta, incluso de esas personas, esa suerte de analfabetos políticos,
que de decisiones políticas depende si puede trabajar o no, que de decisiones políticas depende cuál es el precio de los alimentos, que de decisiones políticas depende si accede a la salud o a la educación. Habría que reflexionar, porque esa gente que se margina de la política, que dice que odia la política, es la que abre la puerta para políticos embaucadores como el presidente Daniel Noboa, y esa es la que abre la puerta a la politiquería más rastrera, al servicio de las oligarquías o al servicio de los intereses transnacionales. Y lo que está haciendo este rato el presidente de la República es reiterando lo que ya hizo en la campaña electoral para su reelección, nuevamente atropellando los derechos, atropellando la ley, atropellando la Constitución, irrespetando, y ese fue el gran fraude de su reelección, cuando se usó y abusó del poder público y no se aceptó las disposiciones legales existentes. Y este rato estamos viendo nuevamente cómo intenta, entre comillas, comprar el voto de la gente, de la ciudadanía, entregando dádivas, bonos y una serie de beneficios. Yo creo que hay que estar muy atentos a lo que se está haciendo este rato en el país. No es solo el presidente Daniel Noboa, él representa un proyecto político impulsado por las oligarquías en clave con esos vientos de la derecha extrema que están soplando en el planeta y en nuestra América en particular. Entonces estamos avisados, es el momento de recuperar la Constitución como una herramienta de cambio y ponerla en la práctica e impedir el retorno al pasado. No nos olvidemos que lo de fondo, con la eliminación de la prohibición de bases militares en el territorio ecuatoriano, lo de fondo es que estamos poniendo en riesgo la cultura de la paz que está establecida en la Constitución de Montecristi. Lean el preámbulo de la Constitución, donde se habla de la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra. Lean lo que significa, por ejemplo, los deberes y responsabilidades de los habitantes del país, que tenemos que colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, artículo 83. Lea lo que se establece en el artículo 276, cuando el régimen de desarrollo, el buen vivir, debe contribuir a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. Esa es la propuesta de Montecristi, impulsar una relación armoniosa con los pueblos del mundo y con nuestra madre tierra, la naturaleza.